Una compañía procesadora de té efectúa un experimento para comparar su marca con la de 3 empresas de la competencia. Con este fin, contrata a un contador para probar y clasificar cada una de las 4 marcas de té, sin sus nombres, solo rotuladas por código de identificación A, B, C y D. Si el catador no tiene capacidad de identificar ninguna de estas marcas, ¿cuál es la probabilidad de que clasifique el té tipo A como más deseable? Vamos a identificar aquí la parte importante, la parte que nos interesa. Pero vamos a ver. Su clasificación son A, B, C, D, los tés. Sabemos que vamos a sacar los datos aquí y tenemos que los datos tenemos 4 tés A, B, C y D. El catador debe seleccionar el té más deseable. Podría ser de la marca A o de la marca B o de la marca C o de la marca D, pero lo que nos piden encontrar es cuál es la probabilidad de que clasifique del de tipo A. La probabilidad es el número de casos favorables. Repetimos, el número de casos favorables es como te piden, según como está planteada la pregunta. En el caso de que el número de casos posibles son todos los casos que en este caso te dan. Por ejemplo, te dan aquí A, B, C y D. Son 4 casos. Calculamos los casos posibles. Los casos posibles son todas las marcas de té. Entonces el espacio muestral será... El espacio muestral son todos los casos. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 tés. A, B, C y D. Entonces, por lo tanto, el espacio muestral o el espacio total es 4. Y vamos a calcular los casos favorables. En el caso favorable, acordémonos que te piden el tipo A, solamente del tipo A. Entonces, los casos favorables es solamente 1. Determinamos la probabilidad. Según la fórmula, tenemos que en el numerador los casos favorables y en el denominador los casos posibles. Para que te acuerdes mejor, en el numerador tenemos los casos que te piden encontrar y en el denominador los casos totales. Entonces decimos lo siguiente. Vamos a buscar entonces los casos favorables. Los casos favorables, acuérdense, aquí acabamos de hallar los casos favorables, es 1, porque solamente te pedía del tipo A. Y los casos posibles son los casos totales. Como tenemos 4 tés, A, B, C y D, tenemos 4 casos. Entonces acá será 1 de los casos favorables y 4 de los casos posibles. Dividiendo 1 entre 4 te sale 0,25. Y esta cantidad, para que sea porcentaje, simplemente tienes que multiplicar 0,25 por 100. Y 0,25 por 100 nos sale 25. Entonces la respuesta para este caso va a ser la respuesta A. Para promover la visita al Museo Señor de Zipán, sus directivos han lanzado una campaña por la compra de una entrada. Se recibe una cajita sellada que contiene un souvenir que es la réplica de una de las joyas encontradas en las tumbas reales. Los modelos son los mostrados en la imagen. Si el museo se distribuyó de manera uniforme estos recuerdos en las cajas, pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja en la cual no haya un evento? Entonces vamos a marcar la parte importante de este problema. Nos dice cuál es la probabilidad de que al entrar al museo
me toque una caja en la cual no haya un venado. Si vemos en la gráfica, tenemos acá 4 souvenirs y tenemos 2 venados. Entonces nos dice cuál es la probabilidad de que no nos toque ningún venado. Vamos a representar, aquí están 2 venados y los otros souvenirs. Acuérdense que lo que nos piden es cuando no es los venados. Vamos a ver entonces. Recordemos que la probabilidad para encontrar un evento es el número de casos favorables entre los posibles. Vamos a hablar favorables y posibles para poder hacerlo más fácil. Vamos a calcular los casos posibles. Acuérdense, los casos posibles son todos los casos totales. En este caso tenemos el souvenir A, el souvenir B, el venado 1 y el venado 2. En total tenemos 4 casos posibles o casos totales. En el caso de los casos favorables tenemos 2. ¿Por qué tenemos 2? Porque te dice que no desea que salga el venado 1 ni el venado 2. Entonces nos quedamos con el venado A, con el souvenir A y con el souvenir B. Tenemos 2 posibilidades. Casos posibles 4, casos favorables 2. Y utilizando la fórmula, los favorables, acuérdense, los favorables eran 2 o son 2 porque es el souvenir A y el souvenir B. En el caso de los casos posibles o casos totales son 4 porque en eso está incluido los 4 souvenirs. Entonces, favorables 2, posibles 4, me queda entonces 2 cuartos. Pregunta: si simplificamos 2 cuartos, ¿cuánto nos queda? Correcto, nos queda 1/2. Y dividiendo 1/2 o 2 cuartos me sale 0,5. Y 0,5 para que sea en porcentaje simplemente tenemos que multiplicar por 100. 0,5 por 100 nos sale 50%. Entonces vamos a marcar la alternativa B. Un salón de belleza atiende en 2 turnos. Se sabe que cierto día en la mañana llegó a realizar 12 cortes de cabello, 5 ondulaciones, 9 alisados, mientras que por la tarde realizó 4 cortes de cabello, 10 ondulaciones y 3 asilados. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar? Vamos a resaltar la parte importante. Tenemos que en la mañana hace 12 cortes de cabello, 5 ondulaciones y 9 alisados. En la tarde hace 4 cortes, 10 ondulaciones y 3 alisados. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde un día similar? Vamos a resolver entonces. En la mañana 12 cortes, 5 ondulaciones,
9 alisados. En la tarde, 4 cortes, 10 ondulaciones y 3 alisados. ¿Cuántos suman en total en la mañana? Correcto. Esto hace una suma de 26 atenciones. Pregunta: ¿cuántas atenciones hay en la tarde? Correcto. Hay 17 atenciones. Calculamos los casos posibles entonces. Tendríamos que sumar 26 más 17 y esto hace un total de 43. Entonces decimos que 43 atenciones en el día, o sea que en la mañana más en la tarde. Calculamos los casos favorables. Si ese es las personas que fueron atendidas en la tarde, entonces decimos, como la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que los atiendan en la tarde? Entonces yo me voy a ubicar donde dice en la tarde, y acuérdense que son 17 atenciones. Entonces 17 sería el caso favorable. 17. Entonces determinamos la probabilidad. Acuérdense que arriba se coloca los casos favorables. Los casos favorables 17 y en el denominador los casos posibles o totales. En este caso son 43. 43, entonces colocamos 17 sobre 43 y 17 entre 43 me sale 0,3953 y esto siendo un redondeo me sale 0,4. Entonces decimos que vamos a marcar la respuesta B. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 3 cartas en una baraja sean del mismo palo? Es decir, que sean solo diamantes, tréboles, corazones o espadas. Entonces, calculamos los casos posibles. Una baraja tiene 52 cartas. ¿Cómo sabemos que sale 52 cartas? Sale de sumar 13 corazones, 13 espadas, 13 diamantes y 13 tréboles. De ellas debemos escoger 3 cartas que sean del mismo palo. Calculamos los casos posibles. Entonces, como es una baraja, en primer lugar, la primera carta te puede salir 13 entre 52. ¿Por qué 13? Porque hay 13 tréboles. La siguiente, en la segunda carta, el suceso que salga tendrá que ser uno menos que el anterior. Tiene que ser 12 entre 1 menos que 52. Tiene que ser 51. En la tercera carta, el suceso sale trébol. En la primera era trébol, trébol y trébol. En las 3 condiciones es trébol. Por lo tanto, en la tercera parte le vamos a quitar 1 porque ya hemos sacado. Entonces 12 menos 1 es 11 y 51 menos 1 es 50. Entonces vamos a multiplicar porque se trata de 3 eventos. Entonces sería 13 sobre 52, 12 sobre 51, 11 sobre 51 y esta multiplicación y esta división me sale 0,01. Ahora esto pasa con el trébol. Lo mismo tiene que pasar con el espada, que me va a salir 0,01. De la misma manera me va a tener que salir en el caso de diamante 0,01 y en el caso de corazones también me tiene que salir 0,01. Como puede salir trébol,
o espada o diamante o corazón sería la suma de estas cuatro cantidades, y esto me sale 0,04. Sumando estas cuatro cantidades sale 0,04. Entonces la probabilidad de que al extraer 3 cartas de una baraja sea del mismo palo es de 0,04. La clave alternativa D. En la ciudad de Huancayo se venden 3 periódicos: Correo, La Voz y Amanecer. Se sabe que el 40% de la población lee Amanecer, el 22% Correo, el 19% La Voz. Además, se sabe que el 8% lee Amanecer y Correo, el 6% Amanecer y La Voz, el 4% La Voz y Correo, el 35% no lee ninguno de los periódicos mencionados. Si elegimos un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y La Voz? Vamos a subrayar la parte importante. Como vemos aquí, son 3 periódicos: Correo, La Voz y Amanecer. Dice, 40% de la población lee Amanecer. 40% Amanecer. 22 Correo. 19 La Voz. Se sabe también que el 8% lee Amanecer y Correo. Ya son dos correos, o sea, el 8% lee Amanecer y Correo. El 6% Amanecer y La Voz. El 4% La Voz y Correo. El 35% no lee ninguno de los periódicos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y La Voz? Muy bien, estamos analizando muy bien. Entonces son 3 correos: Correo, La Voz y Amanecer. 40% Amanecer, 22% Correo, 19% La Voz, y Amanecer y Correo leen 8%. 6% 2 periódicos, Amanecer y La Voz. 4% La Voz y Correo. 35% no leen ninguno de los periódicos. Y lo que me piden hallar es cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y La Voz. Recordemos sobre la probabilidad en el caso que sean 3 periódicos, ¿no? En este caso, esto es un enunciado en forma general. Por ejemplo, la probabilidad de que sea DEF, en este caso estoy tomando como referencia general, DEF sería la probabilidad de D más la probabilidad de E más la probabilidad de F, pero le voy a quitar la intersección de D con E y le quito la intersección de D con F y le resto también la intersección de D y F, pero le voy a agregar la intersección de los 3, o sea que de D más de E y de F. Resumiendo sería la probabilidad de que salga los 3 sería sumar cada probabilidad y restarle esta parte de aquí y esta parte de aquí y esta parte de aquí, pero le debo agregar la parte central. De la situación obtenemos la siguiente información: la probabilidad de leer el diario Amanecer es 40. ¿Por qué sale 40 la probabilidad del diario Amanecer? Veamos. Amanecer, 40 de la población lee Amanecer. De ahí sale 40 Amanecer, 40.
Veamos el siguiente. La probabilidad de leer el diario correo. La probabilidad de leer el diario correo. Estamos en correo. Es el 22%. Buscamos correo y es el 22%. Efectivamente, es 22%. La probabilidad de leer la voz. La probabilidad es del 19%. Aquí está, la voz, 19%. En el caso de que lean dos periódicos, el correo y amanecer, es 8%. Vamos a ver, 8%, amanecer y correo. Correcto. La probabilidad de que lea amanecer y la voz es 6%. Aquí está, amanecer y la voz es el 6%. La probabilidad de que lea la voz y correo es el 4%. Aquí está, la voz y correo es el 4%. La probabilidad, la unión de todos, la probabilidad de C unido con A, unido con B, o sea, la probabilidad de que sea correo más la unión de la voz más la unión de amanecer es del 65%. Ahora, ustedes se preguntarán ¿por qué sale 65%? Entonces, voy a hacer la pregunta: ¿cómo sale 65%? Correcto, 65% sale de restar 100, que es el total, menos 35%. ¿Y por qué le restamos 35%? Porque son los que no leen ningún periódico. Entonces 100 menos 35 me sale 65. Esa es la probabilidad en total. Vamos a interpretar un poquito por acá. Correo 22%, amanecer 40%, la voz 19%. Voz, correo, la voz y amanecer. Entre la intersección entre correo y la voz es 4%. Entre correo y amanecer es el 8%. Entre la voz y el amanecer es el 6%. Toda esta interpretación del cuadro sale de la lectura. No se olviden que no lee ninguno de los periódicos el 35%. Por eso lo hemos puesto fuera. Entonces calculamos la probabilidad de leer los 3 periódicos. Vamos a ver. Utilizamos la fórmula para calcular la probabilidad de una unión de 3 conjuntos. Acuérdense la fórmula que di anteriormente. Era la probabilidad de los 3 es la probabilidad de los 3 por individual, y le quito la intersección y le agrego la intersección de los 3. Reemplazamos los valores de la probabilidad en la fórmula. La probabilidad total, acuérdense que era 65%, que no salió de restar 100 menos 35, ese es 65%. La probabilidad de C es 22. La probabilidad de C es 22, aquí está. La probabilidad de A es 40. De A, 40, aquí está. La probabilidad de V es 19. De V es 19, o sea, de la voz. Le quitamos la intersección de C con A. De C con A es 8%. Aquí está el 8%. Y le quitamos también la intersección de A con V. A con V es el 6%. Aquí está el 6%. También le quitamos la intersección de C con V. De C con V, que es el 4%. Aquí está el 4%. Y acuérdense que tenemos que agregarle la intersección de los 3, que en este caso va a ser la incógnita.
Entonces, aquí la incógnita es el valor de la probabilidad de los 3. ¿Cómo sale 2%? El 2% sale simplemente de aplicar como una ecuación sencilla acá. Sería 65 menos 22 menos 40, porque va a pasar al otro miembro, menos 19 más 8 más 6 más 4 y sale 2. Entonces el valor de y, aquí está el valor de y, que es la intersección de todos, es esta misma, nos sale 2 entonces aquí. Entonces la probabilidad de que lean los 3 periódicos es el 2%. Este es el 2%. Ahora calculamos la probabilidad que únicamente lean los periódicos Amanecer y La Voz. Acuérdense, Amanecer y La Voz. Si sumamos y más x tendríamos 6. Aquí está 6. Pero acuérdense lo que acabamos de hallar, el valor de y, que es 2. En este caso, para hallar el valor de x tenemos que restar 6 menos 2 es igual a 4%. Entonces podemos decir lo siguiente, que x es igual a 0,04. Ahora, ¿cómo sale el 0,04? Correcto. El 0,04 sale de dividir 4 entre 100. Y 4 entre 100 es igual a 0,04. Entonces la probabilidad de que lea únicamente el periódico Amanecer y La Voz es del 0,04. Marcamos la alternativa B. Pedro y Luis cuentan con 2 bolsas, con bolas y un dado. El juego está relacionado con las siguientes condiciones. Se lanza el dado y si resulta 1 o 2, se extrae una bola de la bolsa 1. Aquí está la bolsa 1. Se lanza el dado y si resulta 3, 4, 5 o 6, se extrae una bola de la bolsa 2. Aquí está la bolsa 2. Acordémonos siempre que la bolsa 1 tiene 2 bolas verdes, 3 rojas, 2 azules. En el caso de la bolsa 2 tienen 2 rojas y 3 verdes. Determina la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde. Vamos a solucionar. Primero vamos a calculamos la probabilidad de que al lanzar un dado sea 2. Si lanzamos un dado, los casos totales o los casos posibles van a ser 6, porque te puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, puede salir 4, puede salir 5 y puede salir 6. Entonces, y en el caso de que nos piden que resulte solamente 2, sería solamente una posibilidad. Entonces, en el caso de que te salga 2, es una sola condición, una sola posibilidad. Y los casos totales es 6. Entonces, la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 sería de 1/6. Calculamos la probabilidad de que se extraiga una bola verde de la bolsa 1. Recordemos, en la bolsa 1 hay 2 verdes, 2 azules y 3 rojas. En total hay 7 bolas. La probabilidad entonces de que te salga una bola verde sería, porque verde hay 2. Entonces en el numerador colocamos los casos favorables, sería 2, y en el denominador colocamos los casos totales, que serían 7.
Entonces la probabilidad de que extraiga una bola verde es de 2/7. Como se trata de eventos independientes, entonces la fórmula que vamos a utilizar es la probabilidad de que suceda el evento 1 con el evento 2 es la probabilidad del evento 1 y vamos a multiplicar con la probabilidad del evento 2, o sea B. Calculamos la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde. La probabilidad de que al tirar resulte 2, acuérdense que resulte 2 era 1/6. Entonces vamos a colocar aquí 1/6 y vamos a multiplicar por la probabilidad de que salgan 2 bolas verdes. Acuérdense, aquí salió 2/7. Entonces vamos a multiplicar 1/6 de la primera probabilidad y multiplicar por 2/7 de la segunda probabilidad. Esto, haciendo la multiplicación sencilla, nos sale 0,0476. Redondeando sería 0,048. La probabilidad de que al tirar un dado resulte 2 y que se extraiga una bola verde de la bolsa 1 es de 0,048. Marcamos la alternativa D. Muchísimas gracias. Nos encontramos en el siguiente video. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. ¿Cierto? No te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo video. Gracias.